que me conoce, ha ido a la consulta. Todo lo que hemos estado hablando está centrado solo en fibromialgia. Vemos también síndrome de fatiga crónica. ¿Todos tenemos que ir al mismo sitio para tratarnos? ¿O síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química, pueden ir a medicina interna, por ejemplo? No sé, ¿cómo lo ves? Hablo yo. Vamos a ver, la consulta o unidad, vemos pacientes tanto fibromialgia como síndrome de fatiga crónica. Por una cosa muy importante. El primero, son problemas en un 60 o un 70% tienen la misma fisiopatogenia. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico si realmente un paciente tiene fibromialgia, tiene síndrome de fatiga crónica o tiene las dos. Eso para empezar. Y a partir de ahí ya hablaremos. Vamos a ver, un síndrome de fatiga crónica es un diagnóstico que lleva mucho más tiempo. Entre otras cosas, como mínimo nos lleva 6 meses. Porque no podemos hablar de un síndrome de fatiga crónica con una persona que tenga una fatiga con menos de 6 meses de evolución. De síndrome de fatiga crónica, que al fin y al cabo es el cuadro, ese sí, ahí sí que hay bastante más de hipersensibilidad, cuidado. O sea, porque a veces, y hay incluso un componente también, de predisposición genética. El tema es que yo supongo que lo preguntas por el tema ahora del COVID. Es que, vamos a ver, no confundamos una cosa con otra. O sea, el COVID puede empeorar todos los síntomas. Hay una cosa que son la traducción del inglés son llamaradas dentro de la fibromialgia y fatiga crónica, que son los brotes, los empeoramientos, ¿no? Entonces ahí pueden producir cualquier infección, cualquier disgusto, cualquier estrés laboral, etcétera, los cambios de ambiente y desde luego, vuelvo a repetir, cualquier infección de tipo vírico. Vamos a ver, los cuadros de fatiga que se están produciendo ahora mismo, podemos hablar de fatiga persistente, cuidado. La fatiga persistente también ha habido cuadros como las infecciones por la enfermedad del beso, por el virus de Epstein-Barr y como incluso mujeres o jovencitas que le vacunaban del papilomavirus para prevenir el cáncer y otra cosa que se llama por las iniciales en inglés del síndrome Axia. El síndrome Axia es un síndrome que se producía muy parecido con fatiga en pacientes que se le daban medicamentos que se llaman coadyuvantes. Y entonces también se produce por intolerancia. Quiero decir con esto que eso es una fatiga crónica. Decir que eso es un síndrome de fatiga crónica, primero, no es exacto y eso es muy atrevido. Entonces, yo sé que aparte de esto, bueno, pues como en todas las profesiones, todo el mundo intenta a veces aprovecharse de las circunstancias, pero no nos engañemos, no confundamos una cosa con otra. Una cosa es fatiga como síntoma, otra cosa es fatiga crónica como secundaria a un proceso, otra cosa es una fatiga crónica idiopática, donde no sabemos la causa, pero no podemos decir que es un síndrome de fatiga crónica, porque por ejemplo, lleva 3 meses o 4. Otra cosa, o la fatiga que lleva toda la vida, eso no podemos decir que ahora es un síndrome de fatiga crónica. Y otra cosa es un síndrome de fatiga crónica, que la definición es cuadro de intolerancia sistémica al esfuerzo, de aparición nueva y que tiene una duración mayor de 6 meses. Entonces, mientras no cumpla eso, no podemos decir que es un síndrome de fatiga crónica. Esos también los vemos nosotros. Claro, lógicamente la gente que va con una fatiga, lógicamente no va a ir con la etiqueta puesta ya, nosotros se lo diremos. Entonces también van a ir, claro. Me parece que lo he explicado. Sí, te has explicado muy bien. Nosotros sabemos muy bien la diferencia que hay en todo eso que tú dices, pero bueno, ha venido bien para explicar a todas las personas. Vale. Creo que hay bastantes preguntas por ahí. Bea, si te parece bien, vamos a empezar y luego ya si queda algo, hablo yo algo más, pero de momento, Beatriz, por favor. Vale, a ver, pues vamos a empezar con el turno de preguntas. La primera es de Manoli, que pregunta que por qué Valladolid se divide en 2 partes. Bueno, pues Castilla y León, como sabéis, tiene 9 provincias, pero tiene 11 áreas de salud. León está dividida en El Bierzo y León, y Valladolid sanitariamente está dividida en Valladolid Este y Oeste, ¿vale? Entonces simplemente es eso, es una clasificación de las áreas de salud. Vale, la siguiente pregunta es de Esperanza, que dice, ¿hay una guía para el dolor crónico no oncológico? ¿Para cuándo una guía para el síndrome de fatiga crónica y un protocolo de atención hospitalaria en personas con síndrome
con sensibilidad química múltiple? Pues yo la verdad que desde procesos asistenciales me lo preguntaré, a ver si hay algún proceso asistencial pendiente de elaborar para sensibilidad química múltiple. Ahora mismo desconozco si se está trabajando en ese. Ahora sí que estoy interesado y de hecho estos datos se los quiero presentar. Me comprometí con la responsable de procesos asistenciales de Castilla y León a presentárselos como impulso. También le mandamos en su día el proyecto de la unidad y le presentaremos mañana los datos para que los tengan y que vean lo que estamos haciendo en esta gerencia. Vale. Pilar pregunta que cada cuánto tiempo se le hace una revisión a un paciente diagnosticado de estas patologías. Bueno, te lo podrá decir mejor Antonio, pero hay que personalizar. Habrá pacientes que necesiten acudir con más frecuencia si están descompensados o que si tienen una baja adherencia y otros que se puedan espaciar más. Pero eso seguro que Antonio os lo dice mejor. Sí, efectivamente, eso depende de cada paciente. Los tratamientos tienen que ser personalizados en cada uno. Hombre, un control, nosotros intentamos, el problema es que, claro, ahora con el coronavirus todo se ha desquiciado, tenemos también mucha lista de espera, etcétera, etcétera, pero yo creo que en 2 meses lo pondremos en condiciones. Hombre, lo normal es tener contacto con el paciente por lo menos una vez al mes si el paciente está estable. O presencial o en teléfono, pero eso es por teléfono, eso es lo normal. Pero hay algunos pacientes, bueno, pues no sé, el último día, yo 2 o 3 los he citado para la semana que viene. Entonces, que eso depende, ¿no? También depende de la situación que estemos. En un día, el primer día cuando van, ni en 2 se puede hacer un diagnóstico de estas patologías. Y sobre todo intentar por lo menos que empiecen a mejorar, porque si no empiezan a mejorar, la adherencia al tratamiento es muy importante también, ¿eh? Entonces a veces es difícil, ¿eh? También, pero bueno, desde luego contacto de lo ideal, por lo menos una vez al mes conviene hablar con todos, ¿eh? Y de hecho, bueno, lo intentamos. Además, Inmaculada, yo creo que la conocéis todas, que está con el teléfono del que te pego, además incluso con el suyo privado. Yo creo que lo conoce todo el mundo, el teléfono de Inma. Vale, Ani pregunta que quién es el especialista encargado en diagnosticar esta enfermedad, porque tiene algunas preguntas como saber si está dentro del censo, cuáles son los criterios, etc. Bueno, eso de entrada, mira, te voy a decir una cosa. Vamos a ver, esto no pertenece a ninguna especialidad. Segundo, esto no es una enfermedad reumática. Tercero, ¿quién lo ve? El que más sepa de esto. ¿De acuerdo? Son patologías transversales. Quien que debe verlo es el que sabe de esto, el que es experto en esto y el que lleva mucho tiempo trabajando en esto. Esto es un problema, mira, neurológico, endocrinológico e inmunológico. Creo que el otro día lo dije también una vez. Bueno, pues hoy lo repito. Este es un problema. Ven, ¿quién lo tiene que ver? Pues la gente que sabe de esto. Y por eso tienen que ser unidades multidisciplinarias. O sea, esto no es de ninguna especialidad. Es que no existe la especialidad de esto. Entonces, y no va a existir nunca, ni tampoco de unidades del dolor, cuidado, ¿eh? Ni tampoco de unidades del dolor. O sea, esto no lo soluciona los Montalvos. De hecho, los Montalvos creo que, bueno, algunos ya han ido por allí y le han dicho y lo han enviado a nosotros. O sea, que no sé si hay alguien pero ya han ido, pues bueno, 2 o 3 ya, que además se lo han dicho que, bueno, pues mire usted, esto necesita un tratamiento multidisciplinario. Entonces, bueno, pues lógicamente aquí simplemente lo que tratamos es otra cosa. Aquí tratamos el dolor de tipo sensorial, el dolor físico, pero nada más. Y el dolor, bueno, pues habréis oído hablar del dolor nociplástico. Bueno, pues es la mejor definición del dolor en los pacientes con fibromialgia. Queda claro, ¿no? Vale, a ver, la siguiente pregunta es ¿de qué depende la severidad de la fibromialgia? ¿Qué factores afectan? Si familiares, de soporte social, nivel socioeconómico, capacidad del o de la paciente para asumir la propia enfermedad. Sí, la severidad de la fibromialgia, yo he confeccionado unas cuantas hojas, unos cuantos cuestionarios para ver la severidad de la fibromialgia. No sé si los tenía por aquí, pero bueno, es igual. Donde realmente, aparte de los puntos dolorosos, algo que influye muchísimo es lo que se llama el distrés polisintomático. O
sea, la suma de los síntomas, del resto de los síntomas. Como pues, bueno, pues el resto de los síntomas, sobre todo el problema discognitivo, el problema de memoria, etcétera, lo que es la neblina psicológica que existe, el fibro fog. Y después, por otro lado, el problema del sueño y problemas digestivos, gente que tenga problemas también de tipo urológico, etcétera, etcétera. Todo eso, todo junto es lo que aumenta la severidad. Hay que decir que cuando se produce un brote o cuando, por ejemplo, en los pacientes sobre todo de síndrome de fatiga crónica, que también tienen dolores, o sea, lo que pasa es que predomina la fatiga, pero también tiene dolores, incluso puede ser con la misma intensidad que los pacientes con diagnóstico de fibromialgia, claro, ¿no? Pero cuando tienen un problema que empeoran el problema de su fatiga crónica, de intolerancia incluso por algún esfuerzo, incluso algunas veces por encontrarse muy bien y encontrarse demasiado bien y pasarse en cuanto a diversión, también empeoran. Pero empeora todo. O sea, no empeora solo la fatiga, empeora todo, el dolor, el tal. Entonces, eso hay que decirlo. Entonces, la gravedad depende de todo ese tipo de puntos. Después hay una serie de escalas, desde leve hasta grave y más, bueno, pues hasta invalidante. Algunas veces no total, pero bueno, desde luego produce una invalidación, efectivamente. Vale, Natalia quiere preguntar que cómo se realiza el seguimiento en los casos de síndrome de fatiga crónica. Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que en fibromialgia. Lo único que los cuadros de fatiga crónica, vuelvo a repetir, es que eso es muy importante. O sea, eso además está en el Instituto Americano, pero ha sacado y eso no se ha vuelto a actualizar desde el 2015, porque antes eran los criterios de Fukuda, que habréis oído hablar, ¿no? Que realmente son los mismos y esto es un poco mucho más sencillo, más fácil, pero bueno, desde el 2015 y es los que se siguen en todo el mundo, porque hoy día igual se trata la fibromialgia aquí que se trata en Inglaterra, en Estados Unidos o en Alemania. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces, el problema del diagnóstico del síndrome de fatiga crónica necesitamos, entre otras cosas, de que haya un cuadro de fatiga, tanto física como mental, de intolerancia sistémica al esfuerzo. No sé si intolerancia sistémica al esfuerzo, o sea, quiere decir intolerancia, todo el cuerpo se pone uno mal, empeora todo. Intolerancia sistémica, ¿no? Pero necesitamos que pasen 6 meses, porque si no, mientras tanto, no podríamos hacer un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Sería una fatiga crónica del tipo que fuera, que después ya le pondríamos apellido. Entonces, durante ese tiempo, indudablemente hay que seguirlos. Como muy tarde, pues sí, desde luego, al principio cada 15 días o menos, incluso a veces si se pudiera, y esperemos poder, pues cada semana, porque habría que hacer una serie de test, o sea, alguna cosa tan sencilla como un cuestionario de influencia de la patología y después ya, pero por lo menos una vez al mes sí. Pero o sea, va a ser, el diagnóstico necesita mucho más tiempo. Vale, la siguiente pregunta es de Ani. ¿Cómo hacer que mi médico de cabecera practique el test? El médico confirma que tengo fibromialgia por decirle que tengo diagnóstico y tratamiento con un médico reumatólogo extranjero. A ver, perdón, repite. ¿Cómo hacer que mi médico de cabecera practique el test? Es la pregunta básica. Bueno, yo creo que puede hablar Ángel primero de lo que ha mandado y y después ya sí es falta. Nosotros lo que hemos hecho es... La infografía y... Hicimos una infografía con las herramientas básicas para el adecuado diagnóstico y clasificación que se ha hecho llegar a los médicos 3 veces. Cada vez que Antonio ha cambiado el lugar de la consulta, hemos actualizado, hemos aprovechado para mandar la infografía. Aún así, pues bueno, pues sabéis que la información con 400 médicos en cada centro, en muchos sitios distintos, con presiones asistenciales distintas, pues hace que, pues bueno, haya en unos más interés que en otros y más tiempo que en otros. Pero bueno, cuando el médico está interesado y tiene tiempo y conoce a sus pacientes y le falta por clasificar adecuadamente, pues tiene ahí las herramientas para manejarlas en esta enfermedad y en todas. Sí, de cualquier manera, el Ángel además lo puso en el teléfono y todo esto, todos los médicos de primaria, todos absolutamente tienen esos datos, saben que puede llamar de martes a viernes
de 8:30 a 9:30 de la mañana, sí, y de 2 a 3. Eso no hay. Que sea médico extranjero o sea médico español, eso es lo de menos. O sea, esto es universal y la medicina no, pues no tiene que tener fronteras. Si no, pues español sí vamos. Vale, Pilar pregunta que por qué el médico de familia registra en su historia clínica síndrome fibromiálgico a un comentario del reumatólogo sin antes hacer un verdadero diagnóstico. Pues... Si el paciente viene diagnosticado un informe clínico del hospital, generalmente no se pone en duda otro diagnóstico de un compañero. Otra cosa es que de cara al seguimiento, pues lo reclasifiques o le quites un diagnóstico. Generalmente tenemos que tener confianza en otros diagnósticos de otros compañeros. ¿Vale? Claro, cuando tiene un informe de alta de una consulta externa con un diagnóstico fibromialgia, lo prudente es ponerlo como proceso clínico en Medora, en la base de datos de atención primaria. ¿Vale? Claro, efectivamente, eso está claro, lo que dice Ángel. Lo que ocurre es que yo creo que, no sé quién lo pregunta, que lo mismo, yo me imagino que lo preguntará por otra cosa. Que habrá estado en la consulta, le habrán dicho que no le encuentran nada, porque es que el otro día me ha llegado alguien, no sé, pero no sé de qué especialidad era, ¿no? Y le dice, mire, yo creo que usted no tiene nada, yo creo que usted tiene fibromialgia. Claro, eso lógicamente no solo es un diagnóstico. Entonces, efectivamente, después me llamó a mí el médico de primaria, mira, que es que le han dicho que no tiene nada, que posiblemente tenga. Digo, coño, por lo menos le has visto al paciente, por lo menos hazle un FERS, ¿no? O sea, a ver si... Supongo que será por eso, pero vamos, normalmente, hombre, lógicamente lo que dice Ángel, si viene a otro sitio con un diagnóstico claro, pues si vamos a dudar de todo, pues... Eso ya lo vamos viendo. Cuando vaya al paciente, si el paciente lo va... Si el paciente no miente. Puede decir y puede tener un problema de catastrofismo, puede exagerar el dolor o no. Nos puede parecer a nosotros que lo exagera, aunque realmente no lo exagere, o puede a veces incluso, indudablemente en el mundo hay personas para todo y habrá gente que querrá sacar rentabilidad, pero bueno, para eso está la medicina, ¿eh? Para ver cuando realmente eso ocurre y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pero vamos, no tiene un diagnóstico, no hay por qué dudar de él si está hecho por un médico, ¿no? Vale, la siguiente es que ¿cuáles son los análisis necesarios y cómo realizar los primeros pasos? Bueno. No, los análisis ya he dicho que los mínimos posibles, dependiendo de que el problema que tenga y de la sintomatología que tenga y de la historia anterior que tenga, se pueden pedir distintas cosas, distintas cosas. Vuelvo a repetir, problema neurológico, inmunológico y endocrinológico. A partir de ahí, cualquier analítica que tenga relación con eso y que nosotros creamos que pueda haber algún problema, lo tenemos que intentar investigar. En ese caso, bueno, habrá gente que va por allí, pues habrán visto que uno le pido y incluso pido, bueno, pues ahora que está de moda las interleuquinas, bueno, pues a algunos le pido interleuquinas porque creo conveniente pedirlas, ¿no? Entonces, pero hay que pedir cosas que no hagan falta, no se deben de pedir, porque entonces es un poco absurdo, ¿no? Pero no es que no hay exactamente decir, bueno, hay que pedir a todos esto. No, hombre, hay un mínimo, pero como se pide el analítica de control todos los años a cualquier persona, ¿no? Pero realmente tampoco existe. Y en cuanto a radiografías, menos, ¿no? O sea, no se le puede, claro, cualquier radiografía que se le hace a una persona de 50 años, coño, pues un pico del oro se le va a ver. Ya, pues, mira, esto es el dolor. No, mira, es que lógicamente yo con esos años no creo que haya nadie que no tenga un pico del oro en una placa. Sí, no se le puede echar la culpa a la artrosis de los dolores. Vale, la siguiente pregunta es que ¿cómo se crea una unidad multidisciplinar de este tipo en León? Bueno, pues tiene que haber iniciativa por parte de la gerencia. Tiene que reclutar a un profesional que esté implicado y que conozca bien el tema, pues como Antonio, y tiene que rodearse de los recursos necesarios para hacer un poco el esquema similar de lo que hemos hecho aquí. Y sí que os decía que queremos proponer pues este proyecto, queremos enseñarlo en Valladolid para que cuando se haga la revisión del proceso asistencial se proponga que existan unidades multidisciplinares en todas las áreas de salud, ¿vale? Y proponiendo además que esas unidades sean coordinadas desde el ámbito de atención primaria.
Como sabéis, cualquier especialidad hospitalaria está subespecializada, ¿vale? En distintas secciones. Y la medicina familiar tiene esa capacidad también. No hay que perder el contenido, ¿vale? He visto alguna otra pregunta sobre si la unidad de Salamanca se dedica solo a eso. No. Antonio tiene su cupo de pacientes y ejerce toda la medicina familiar y comunitaria de ese cupo. Y esta consulta la hace fuera de horario a mayores con un gran esfuerzo para poderla atender. Pero sí que es verdad que igual que otras especialidades están subespecializados, yo sí soy partidario de que el futuro de una mejora de la atención primaria es especializándonos, porque entiendo que no todo el mundo puede saber de todo, porque el paciente tiene derecho a que le atienda el que mejor sabe de algo. Si pretendemos que 400 médicos sean expertos en fibromialgia, expertos en diabetes, expertos en tabaquismo, pues es imposible. Pero igual que hay unidades multidisciplinares coordinadas de la atención especializada, pues sí que se pueden destinar 1 o 2 días a la semana, independientemente de que tú atiendas igualmente a todo tu cupo, para atender procesos de forma más especializada, siendo referentes o bien en el equipo o bien en el área de salud, según un poco el tipo de patología. Y yo sí que creo que el futuro de la mejora de la atención primaria pasa en parte por ahí. De cualquier manera, quería decir que aquí puede venir cualquiera a ver cómo lo hacemos. De hecho, bueno, pues hay un compañero de Valencia que me ha llamado y que si puede venir y le he dicho que vamos. O sea, lógicamente yo solo tengo que decir en la gerencia, porque la gerencia estoy utilizando y esto es una unidad que depende de la gerencia, pero vamos, en principio sin ningún problema, además encantado. O sea, vale, la siguiente... Si viene de Valencia, me imagino que de León puede venir mejor. Vale, la siguiente pregunta es de Elvira y dice: ¿por qué hay tanto desconocimiento en los médicos de atención primaria? Bueno, desconocimiento, más que desconocimiento, pues es que hay una presión asistencial muy alta, ¿vale? Y a veces, pues, se crean formas de trabajo, pues reacias a abordar los problemas adecuadamente porque pues bueno, no conoces bien el manejo y entras en una pescadilla que se muerde de la cola. Entonces empiezas a tratar peor ese tipo de procesos y al final entras en la dinámica de incluso si lo puedes quitar y lo voy derivando a otro especialista que lo maneje, pero es que al final te vuelve. Entonces, cuando yo por la experiencia asistencial, cuando yo, pues bueno, ahora soy de coordinador, soy médico de familia, soy médico del trabajo, he visto pacientes de fibromialgia a nivel laboral también. Creo que cuando no sabes de un proceso, la mejor forma es estudiar, ¿vale? Estudias lo último, la última evidencia científica e intentas tratarlo con tu mejor arte médica, tu forma mejor de hacer. Y si además no tienes los recursos necesarios, porque bueno, es cierto que tú te des el proceso asistencial y a veces un médico de atención primaria se puede desesperar porque dice, joder, pues bien, hay que hacer tratamiento cognitivo-conductual, hay que hacer fisioterapia, pero dices que yo, si lo voy a mandar a fisioterapia, va a estar 6 meses en lista de espera, pues al final no voy a poder. Entonces, por eso es un conjunto de todo, ¿vale? Conocimiento, los profesionales que tienen interés, pues conocen este proceso como otros cualquiera y lo tratan bien en la medida de su arte médica, pero hay un poco de todo, ¿vale? Hay gente yo, por ejemplo, canalizo las derivaciones al hospital, pues hay gente que deriva casi muchas cosas, ¿vale? Otros derivan menos porque tienen mejor manejo, otros derivan más ciertas patologías en las que tienen peor práctica o peor manejo y bueno, en cuanto a lo que es la divulgación del proceso, nosotros hacemos todo el esfuerzo para que llegue. Lo tenemos colgado en la intranet de atención primaria, en nuestra carpeta de centros donde colgamos la documentación. Hemos hecho en estos últimos años 2 o 3 sesiones formativas, que por cierto creo que en ninguna otra área de salud se han hecho, en las que hemos intentado, siempre nosotros que hacemos una formación, tratamos de al menos que venga un profesional de los 36 equipos de atención primaria y hacemos formación en cascada para que luego el que viene lo cuente en el equipo. Como no podemos llegar a los 36 equipos, aunque algunas veces sí vamos, pues bueno, nos pasa un poco que al final los que estamos aquí coordinando, pues yo, por ejemplo, con esto estoy yo solo ante el peligro. Entonces, me gustaría ir a los 36 equipos y hablarles de esto con Antonio, pero es que no nos da la vida para ir a todos. Entonces, tratamos de que vengan y que formen a su vez al resto de compañeros y bueno, pues
pues eso es así un poco la sistemática de cómo se divulga un proceso o cómo se hace que todo el mundo lo aplique igual. Vale. ¿Cómo hacer para que el médico de cabecera me derive al especialista? A ver, el médico de cabecera, para derivar a un especialista a cualquier proceso clínico, lo que tiene que hacer es que ese paciente cumpla los criterios de derivación. Si un paciente con una sospecha de fibromialgia inicias un proceso diagnóstico adecuado en la atención primaria, en el que haces el diagnóstico diferencial con otras patologías, con las pruebas complementarias, como dice Antonio, mínimas, pero con las necesarias, descartas esas patologías, puede que igual ni necesites derivar, ¿vale? Y igual para hacer un diagnóstico diferencial de alguna determinada patología que necesites una prueba más especializada o alguna opinión de algún compañero, pues igual le tienes que derivar a alguna especialidad. Pero no hay que hacer nada. El paciente tiene que contarle lo que le pasa. Es lo único que tiene que hacer para que le deriven. O sea, no hay que derivar a petición del paciente, a petición propia, porque esto no es una elección. O sea, el paciente tiene que cumplir los criterios para ir a un servicio u otro, ¿vale? Y los servicios, yo que trabajo en las interconsultas, pues también tenemos las dos partes. Nosotros tenemos la parte de solicitud y el servicio hospitalario correspondiente, la parte de recepción, y también nos orienta y nos dice, oye, hay determinadas cosas que nos las mandáis muy a menudo y que no es necesario que vengan, porque no les vamos a aportar nada más de lo que podéis hacer en la atención primaria, ¿vale? Entonces tenemos que modular eso. Pero evidentemente, si un paciente lo que tiene que hacer a la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Contarle a tu médico lo que te pasa, ¿vale? Primero que te maneje él, y si no sabe tendrá que consultar. En este caso, además, pues eso, aprovechar que tenemos el recurso de la unidad para que si necesita reafirmar el diagnóstico o confirmarlo, etcétera, pues que hable con la unidad, que utilice el teléfono que tenemos con esa unidad, que es para profesionales, precisamente, y que llamen y concierten una cita con ese paciente. Vale. ¿El médico de atención primaria de la unidad solo atiende pacientes de fibromialgia o tiene asignado un cupo? Sí, lo decíamos antes, tiene su cupo normal. Hacen la actividad normal en su centro y esto lo hacen en una jornada complementaria, ¿vale? Dami pregunta que si se sabe si hay algún componente genético. Antonio. Sí, claro, pero no que produce la enfermedad. Hay un componente genético de predisposición. Vamos a ver, en esto lo que hay que hablar es de epigenética, o sea, un componente genético de predisposición donde influyen una serie de factores que van a desencadenar la enfermedad. Pero las causas no las sabemos. Pero un componente genético solo no lo produce. Indiscutiblemente el componente genético existe. En esos casos incluso no tiene por qué haber ni sensibilización central incluso. Pero bueno, eso ya es un tema mucho más médico que no vamos a tratar ahora. Pero lógicamente tiene que haber, o sea, la genética, esto no se hereda, si es lo que quieres saber, Dami. Esto no se hereda. Y eso es lo más importante. Como no se heredan muchísimas enfermedades. Entonces, lo que pasa es que hay una predisposición, lógicamente. Pero vamos, habría que hablar de epigenética, que es distinto. Preguntan que si afecta a todo el tejido blando, ¿cómo es que dice que no es reumatológica? Es que el tejido blando no es reumatológico. O sea, no tiene por qué ser reumatológico. Los reumatólogos verán de todo como verá todo el mundo y verá el neurólogo. O sea, los tejidos blandos se pueden afectar por muchas cosas. O sea, una mialgia exclusivamente no se puede hablar que es un reumatológico. Ahora, aparte de que no hay ninguna lesión en los músculos que se hayan encontrado en la fibromialgia. Lo que se encuentra es una disminución del umbral del dolor en todas las partes. Lógicamente, donde se ve mejor es en los tejidos blandos, pero no hay lesión en los tejidos blandos. O sea, es que eso es distinto. Entonces, y lógicamente no es, y desde luego no hay ningún problema de tipo articular. Vuelvo a repetir que aparte de esto, de tener un problema, una disminución del umbral del dolor, o sea, quiero decir, con un estímulo pequeño, incluso no doloroso, puede tener dolor incluso sin estímulo, que eso es la fibromialgia, el dolor crónico difuso primario, por eso se llama primario, porque no hay ninguna causa, pero no hay ninguna lesión en los músculos. Otra cosa es que independientemente tengan algunos pacientes también un síndrome miofascial, que son los puntos gatillo en los músculos, cuando se hacen bandas duras que duelen,
y eso es distinto. Una cosa son los puntos sensibles de la fibromialgia y otra cosa son los puntos gatillo, sensible, gatillo, es distinto, del síndrome miofascial, que en los pacientes con fibromialgia lo tienen muy frecuentemente también, pero eso no tiene que ver nada. Y eso, ni una cosa ni otra, es un problema de tipo reumático, un problema, porque no hay, entre otras, no hay ni inflamación ni no tiene que ver nada. Puede haber, lógicamente, el tema de la inflamación que no vamos a entrar, ¿no? Porque hay un problema inmunológico, pero que no tiene que ver una cosa con otra. Vale. Sandra dice lo siguiente: a mí solo me controla la fibromialgia el psiquiatra de la unidad del dolor y después de haber ido a muchos médicos tuve que ir a un neurólogo privado el cual me lo diagnosticó. Pues eso se confirma lo que acabo de decir antes. Posiblemente a lo mejor es más, lo mismo es más, está más indicado ir al neurólogo para descartar otro tipo de cosas o por un problema que ir a otro tipo de especialistas. Los psiquiatras también tienen su función, no nos engañemos. Lógicamente depende, hay psiquiatras de un tipo, psiquiatras de otro, psiquiatras también o sea, un psiquiatra puede hacer también una terapia de tipo psicológico, es que eso depende del psiquiatra. Pero hombre, que le lleve exclusivamente un psiquiatra la fibromialgia tampoco es muy normal, ¿no? ¿Qué puede hacer? Sí, perdón. No, ya, perdón, que acabé. Vale. ¿Qué puede hacer la unidad de fisioterapia desde los centros de atención primaria para tratar la fibromialgia? Bueno, la unidad de fisioterapia, pues bastante. Yo siempre he dicho que, los que me habéis escuchado por aquí, que casi a un 33% fármacos, fisioterapia y terapias psicológicas. Puede hacer muchísimo, pero vuelvo a repetir, como decía en la exposición, que tiene que ser una fisioterapia con ejercicios aeróbicos controlados, anaeróbicos, estiramiento, relajación, pero todo controlado, no cualquier tipo de fisioterapia. No se trata de llegar allí y ponerle, bueno, pues hacer ni onda corta o cosas de estas. No, eso no vale para nada. Lo que hace falta es hacer una fisioterapia específica para el manejo, para los músculos. Vamos a ver, que no haya un problema muscular no quiere decir que no haya que tratar los músculos, que al fin y al cabo es lo que se hace en fisioterapia. Son cosas distintas, porque los músculos, hay una placa neuromuscular donde también hay unas fibras sensibles, sensoriales que participan en el tema. Entonces el fisioterapeuta puede hacer muchas cosas, ejercicios, pero vuelvo a repetir, reglados. Pero bueno, eso ya lo haremos nosotros, todo estará controlado, por supuesto. ¿Cuánto es la lista de espera en la unidad de fibromialgia en Salamanca? Ahora mismo tenemos 32. Vale. Nuevos que tenemos que llamar. Dicen por aquí: me gustaría contactar en privado con los doctores para intentar organizar una unidad de este tipo en Murcia. Y luego dicen: si la fibromialgia no es una enfermedad reumatológica, ¿cómo se clasifica en la CIE 10? No, la CIE 10 no vale para nada. La CIE 11 empieza el 1 de enero del 2022, donde la fibromialgia, primero, no está en enfermedad reumatológica en la CIE 10, está en otras enfermedades de tipo musculoesqueléticas, hay en un fondo de saco. Y en la CIE 11 está como dolor primario crónico. Dolor primario crónico. Entonces no tiene que ver nada con reumatología. Es el M30 0.03 y se habla de dolor nociplástico. O sea, que tampoco quiere decir que esté incluida, está hecha porque además la clasificación esa y la parte de dolor se la han encargado al grupo de trabajo de la IAPS. Y bueno, lo conozco un poco. Y eso, hay una clasificación donde se habla de dolor primario donde se incluye también primario los dolores regionales complejos, que son distintos al dolor, a la fibromialgia, que es generalizado, y después hay dolores secundarios, oncológicos, no oncológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así se va a clasificar y afortunadamente eso es un gran avance, que la fibromialgia ya se tenga en cuenta en la CIE 11 que entra en vigor el día 1 de enero del 2022. O sea, bueno, ya, prácticamente. En la CIE 10 es que, bueno, era como si no estuviera, ¿no? Porque lógicamente estaba por ahí perdida y realmente no. Entonces no tiene que ver nada eso con. Vamos a ver, hay que dejar claro, o sea, esto no es un problema
es que parece que en el año 1990 el grupo de la Academia de Reumatólogos de América, casi por defecto, como veían muchos pacientes, porque donde le derivaban a los pacientes era a ellos, a los reumatólogos, pues lógicamente hicieron una serie de criterios, pero con un interés de tipo de investigación y clasificatorio, pero no para hacer diagnóstico. Digo por defecto. Eso no quiere decir que esto sea un problema reumatológico exclusivo. Vamos a ver, vuelvo a repetir, esto lo ve el que sepa de esto. Esto no es... no se trata de hablar ni en reumatología, ni en endocrino, no. Esto es un problema transverso que afecta a múltiples especialidades. Entonces, como afecta a múltiples especialidades, entonces, no sé quién hace la pregunta, lógicamente lo tendrá que coordinar alguien que controle este problema en ese sentido. Por eso se llama multidisciplinar. O sea, si no, por nada, pues se le mandaría al endocrinólogo, al inmunólogo, pues no sé, o al neurólogo en este caso, como ha ido esta otra señora, o al reumatólogo, como han ido muchos, que realmente es donde más han ido, porque es que es lo que ha habido hasta ahora. O sea, que hoy día las unidades multidisciplinarias, bueno, pues hay reumatólogos, hay neurólogos, hay endocrinos, médicos internistas, médicos de familia, depende, vuelvo a repetir, el que sepa de esto, ¿no? O sea, porque no existe ningún especialista que se dedique, vamos, que sea exclusivamente de esto. Pero no se trata tampoco de... Lógicamente que los reumatólogos van a ver pacientes de estos, ¿cómo no los van a ver? Como los van a ver los demás, el resto de las especialidades. Indiscutiblemente. Vale, Mary ha puesto un teléfono, un móvil que empieza por 630 y ha dicho que si ese teléfono se le podría dar al gerente de atención primaria para que se informe de cómo habéis creado esta unidad multidisciplinar. Bea, ya le he contestado yo a esa pregunta, pero bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya porque todas van derivadas del mismo tema y cómo se puede montar la unidad y cómo podemos ir a la unidad esta y demás. Es muy tarde, yo creo que ya hemos hecho mucho, creo que por lo que estoy viendo yo, corrígeme si me equivoco, Beatriz, pero van todas más o menos en la misma línea. Le cedo la palabra a Antonio para que diga de qué manera se puede ir a la unidad y ya hemos hablado de cómo se puede montar. Se intentará hablar con las diferentes gerencias dentro de Castilla y León y fuera de Castilla y León, pues ya veremos a ver si se puede iniciar algo, porque desde luego lo que está bien es que sea dentro del entorno en el que estamos, porque si tenemos que viajar a un sitio u otro, al final quedamos mal. Lo suyo es que estemos atendidos dentro de cada lugar donde residimos, que es lo que se trata. Antonio, si te parece bien, dinos cómo podemos ir a la consulta. Bueno, bien, nosotros hacemos todo lo posible porque, claro, no podemos hacer más. Estamos intentando incluso tener más días de consulta, a ver qué pasa. Entonces, siempre es muy sencillo. El médico de familia de cada paciente, si tiene y ve que la paciente tiene clínica sospechosa de fibromialgia o síndrome de fatiga crónica o, bueno, pues, o problemas de hipersensibilidad de cualquier tipo, de este tipo, pues entonces llama por teléfono, me llama, tienen el teléfono todos y precisamente, efectivamente, empieza por 630, y los horarios que lo saben, que además Ángel le ha mandado la infografía y lo saben todos, y puede, si por cualquier cosa algunos médicos o porque no le ha llegado, porque el correo institucional a lo mejor lo tienen mal, bueno, pues hombre, que se lo diga a la paciente y, bueno, hablando se entiende la gente, vamos, no creo que tenga ningún problema. Y ya se enteraría porque es que lo sabe todo el mundo, vamos, y si no llamaría al médico a la gerencia, hablaría con Ángel o con quien sea y se lo diría. Sí, nosotros desde la asociación es lo que hemos hecho, decirle a las pacientes que se lo digan a su médico, que tiene que tener un correo de la gerencia donde diga cómo puede ir a esta consulta. Y que Eso está claro. El problema es cuando son de fuera. Preguntaban por ahí también que si de Valladolid podían venir a esta unidad. No, de eso, bueno, eso no. No, en principio no tenemos esa autorización. El teléfono además es de uso profesional, ¿vale? Porque además si la unidad hay que usarla cuando sea necesario. Si hay médicos que saben manejar el proceso, que los hay muchos que lo saben manejar bien, no tendrían por qué derivar a la unidad, ¿vale? Otra cosa es que pueden saber manejar el proceso, pero necesitan los recursos de psicología, de fisioterapia. Entonces sí,
o que se complique. Porque así los coordinamos mucho mejor. Hay otra cosa que a mí me ha quedado también, y por aquí he visto alguna persona que también lo dice. Una de las patas que decías, Ángel, para podernos ofrecer estabilidad era el entorno laboral, o sea, la situación laboral, que a nosotras pues nos fastidia mucho, porque a veces no estás para trabajar. Bueno, la mayoría de las veces no estamos al 100%. Entonces las empresas hoy día no quieren a una persona al 100%, sino al 200%. Y tenemos graves problemas de tipo laboral. No sé si eso estáis viendo, si de alguna manera se puede colaborar con los forenses, con demás, para las personas que necesiten, porque la mayoría queremos estar activas, que vaya por delante, pero sí que es cierto que una actividad que podamos, como decía Antonio antes, a veces un esfuerzo, aunque sea de disfrutar, pasamos factura, cuanto más en el trabajo. No sé si eso lo tenéis también contemplado cuando se vaya trabajando con la unidad, que se vaya viendo más campos para favorecer el que esté la persona bien. ¿Cómo lo veis? Sí, y hay otra cosa que también, que luego se me olvida. Perdón, Antonio. He visto también la aceptación que habéis puesto una edad que a mí me ha sorprendido muchísimo, de 50 a 60. Nosotras en las asociaciones, y creo que eso hablo por el resto, por lo menos las de aquí de Castilla y León, cada vez vienen personas mucho más jóvenes. Estamos hablando incluso menores de 30 años. Nos llegó a la asociación una vez una persona que quería pedir la incapacidad para el trabajo porque no podía trabajar. Y estamos hablando de personas que están diagnosticadas de fibromialgia. No sé cómo es posible que luego veamos que la afectación estáis viendo que entre 50 y 60, cuando nosotras estamos viendo cada vez gente mucho más joven. No sé. Pues porque hay un infradiagnóstico a esas edades. Lo que hay registrado ahora mismo en la historia clínica es eso. Entonces, posiblemente haya un infradiagnóstico o estén todavía sin clasificar, igual se están abordando como una sospecha y todavía el profesional no lo ha querido poner la etiqueta en historia clínica. Entonces, yo cuando analizo la historia son datos objetivos, eso sí que es así, que es lo que está registrado con ese proceso confirmado, ¿vale? Sí, el diagnóstico, indudablemente, cada vez hay gente más joven, ¿eh? Entonces hay que valorarlo eso. Hay adolescentes, bueno, ya tengo dos o tres, gente con 16 años. En cuanto a la parte laboral, pues bueno, pues como en todas las personas trabajadoras, lo importante es adaptar el puesto de trabajo a la persona y no al revés, ¿vale? Entonces ahí, desde la asociación, pues yo os recomiendo pues que contactéis con la asociación, con los servicios de prevención de riesgos en general, porque la ley de prevención de riesgos protege especialmente a las personas especialmente sensibles, ¿vale? A las que sean especialmente sensibles a algún riesgo concreto, ¿vale? Entonces, además de esa especial sensibilidad a algún riesgo concreto que haya en el ambiente de trabajo, pues como este tipo de pacientes ya tienen una especial sensibilidad de por sí, con un umbral del dolor pues más disminuido, etcétera, pues y pueden ser más afectadas por ciertas condiciones de trabajo, como turnicidad, como turnos rotatorios. Pues lo que siempre recomiendo es que hay que cuando esas personas son valoradas en los exámenes de salud periódicos de sus empresas, pues hay que tener en cuenta su patología, como el resto de patologías, y ver si necesitan alguna adaptación, ¿vale? Y esos médicos del trabajo que hacen esa valoración tienen que proponer esas adaptaciones para que las empresas las ejecuten cuando sean necesarias, porque lo importante es que os mantengáis activas, ¿vale? Salvo en casos de una severidad importante que pueden requerir pues desde una incapacidad temporal a una incapacidad permanente, parcial o incluso total, en función del tipo de profesión que se desarrolle. Pero evidentemente yo por eso lo pongo, es uno de los pilares fundamentales, porque la sociedad está pensada para trabajar y entonces pues el apoyo familiar, si no lo tenéis o es malo, si tenéis poco apoyo social y además no podéis conciliar con un trabajo adecuado, pues podéis tener un buen sistema sanitario, pero lo más importante, luego me arrepentí porque quería poner los pilares de apoyo más grandes que los sanitarios. Los pilares sociales, familiares y laborales deben ser siempre más grandes que el recurso sanitario. El recurso sanitario hace mucho menos por la calidad de vida de las personas que los apoyos sociales, familiares y laborales, ¿vale?